Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, señor. Por favor, ¿usted se llama? Eulogio. Señor Eulogio, es un placer recibirle a este programa. Adelante, por favor. Por favor, son dos preguntas que quiero preguntar, por favor. La primera es, si él no se puede encarcelar a alguien por deuda, entonces, ¿cómo el que le ha prestado dinero recuperará su dinero? Y la segunda pregunta es, los fiscales que están en la gendarmería, al parecer, si encarcelan a alguien por deuda, es porque no son competentes o no han leído la ley fundamental. Entonces, ¿quiénes les nombran? Es esto. Buenas tardes. Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo, el programa es Reflexiones Jurídicas. Todos los sábados a partir de las 3 horas. El programa está totalmente en directo. Si quieren llamar, 333092260. Si quieren participar enviando mensajes, 555-2757-22. Señor Bamonde, hemos escuchado la pregunta y es una pregunta que podemos decir que es algo recurrente, es algo frecuente en nuestra sociedad. Cualquier problema de dinero, vamos a la comisaría. Cualquier problema de dinero, vamos a la comisaría. Y la pregunta es pertinente. Entonces, si es que por ley, si dice que yo no puedo llevar a alguien a la comisaría o a la policía por dinero, ¿cómo recuperaría yo mi dinero? Es la pregunta que hemos escuchado. Señor, vamos adelante, por favor. Mateo, gracias por formular la pregunta. Mateo, antes de responder a la pregunta, porque la pregunta es tan importante, tan interesante. Interesantísima. Y es más, el señor parece ser conocedor de la ley, habla de la ley fundamental. Por lo tanto, vamos a empezar por leer la ley fundamental. Y vamos a empezar por leer la ley fundamental en el preámbulo. ¿Qué dice el preámbulo de nuestra ley fundamental? El otro día ya hablamos de lo que es fundamento. Mateo, ¿te acuerdas? Sí. Hablamos de lo que es fundamento. Si el fundamento se quiebra, si el fundamento falla, cualquier error de fundamento, toda la estructura se cae. Por lo tanto, vamos a leer lo dispuesto en el fundamento de la casa que se llama Guinea Ecuatorial. El preámbulo, que es el espíritu de la ley, según Montesquieu, el espíritu de la ley. ¿Qué dice el espíritu del fundamento de la casa que se llama Guinea Ecuatorial? Dispone, nosotros, pueblo de Guinea Ecuatorial, conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios y la historia. Así empieza, Mateo, el fundamento de Guinea. Que nosotros, no ha dicho otros, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Guineanos. Conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios y la historia. Animados por la voluntad de salvaguardar nuestra independencia total, de organizar y consolidar nuestra unidad nacional, deseosos de mantener el auténtico espíritu africano de la tradición positiva de la organización familiar y comunal, adaptándolo a nuevas estructuras sociales y judiciales acordes a la vida moderna. Conscientes de que el sentido de la autoridad carismática de la familia tradicional es la base de la organización de la sociedad ecuatoguineana. Apoyados, Mateo, apoyados firmemente en los principios de la justicia social, reafirmados solemnemente en los derechos y libertades del hombre, definidos por la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948, la Carta Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos de 26 de junio de 1981. Mateo, adoptamos la siguiente ley fundamental de Guinea Ecuatorial. La ley fundamental de Guinea Ecuatorial. El bloque constitucional de la ley fundamental. ¿Qué llamamos bloque constitucional? Los instrumentos jurídicos de los que nuestra ley fundamental se inspira. Eso es lo que se llama bloque constitucional. Se inspira en dos instrumentos jurídicos. Se inspira en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en su día ya dijimos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene un instrumento que se llama Pacto Internacional Relativo a los Derechos Civiles y Políticos. Sí. Y se inspira en el otro instrumento que es la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos de 26 de junio de 1981. Estos son los instrumentos que son el espíritu de nuestra ley fundamental. En ellos se inspira. Ahora bien, vamos a coger uno de esos instrumentos jurídicos que es el Pacto Internacional Relativo a los Derechos Civiles y Políticos y vamos a escuchar qué dice. Mateo, para Adelante. responder a la pregunta. Sí. El artículo 11 de ese Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, que es el instrumento jurídico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mateo, cuando se habla de derechos humanos en la República de Guinea Ecuatorial, no se puede hablar en ayunas o al margen de este instrumento jurídico. Y el artículo 11 dispone, nadie, Mateo, empieza con decir nadie. Es que las palabras que se Mateo, emplean ahí son muy fuertes. Nadie. Mateo, empieza con decir nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Se llama deuda. En otras palabras, nadie puede ser encarcelado por deuda. Eso es lo que dice el instrumento jurídico. A ver. El artículo 11. ¿De qué ley hablamos? Hablamos del Pacto Internacional Relativo a Derechos Civiles y Políticos, que es uno de los instrumentos Le voy a en hacer lo una que se pregunta inspira tonta. No, le voy a hacer nuestra ley Sí, fundamental. inspiración es una cosa, pero le voy a hacer una pregunta tonta. ¿Es una ley de Guinea Ecuatorial? Es una ley de Guinea Ecuatorial, forma parte. Guinea Ecuatorial es un Habría que país explicarlo. miembro de la ONU. No, habría que explicarlo, Mateo, porque muchas veces... Mateo, no hay otra explicación. No, es que... Escucha, por favor. Señor Bamonde, Sí. señor Bamonde, esta temática la hemos abordado porque ahora mismo hay muchos juristas que están escuchando y dirían, pues bien, este no es un instrumento interno de la República de Guinea Ecuatorial. Por lo consiguiente, directamente no se podría aplicar. ¿Por qué? Porque habría que regularlo internamente para poder aplicar esta ley. Me gusta escuchar cómo lo dice. Pero ¿qué pasa? Todos los problemas tienen solución en la ley. Ahora la pregunta es, ¿qué dice la ley? Para saber si el pacto internacional, aparte de que forme parte del bloque constitucional de Guinea Ecuatorial, es que el mismo documento que se llama ley fundamental, es que no dice nada en lo relativo al pacto. El artículo 8 de nuestra ley fundamental, el famoso artículo 8 de nuestra ley fundamental, dispone Sí. el Estado ecuatoguineano acata los principios del derecho internacional y reafirma su adhesión a los derechos y obligaciones que emanan de las organizaciones y organismos internacionales a los que se ha adherido. Si Guinea Ecuatorial no es miembro de la ONU, Mateo, la respuesta yo quiero que me la den cualquiera que nos escucha. Ahora mismo hay una comisión de Guinea Ecuatorial Desde que luego, está sí, en camino a Ginebra. A esas alturas están ya en París. Van a la EPU. Si no somos miembros de la ONU, ¿qué vamos a buscar ahí? ¿Comida? a lo mejor. El ministro de Estado, encargado de relación con el Parlamento y asuntos jurídicos del Estado, es el que pilota la comisión. Y con todos los demás que han ido, con otros ministros, viceministros, están ahora para ir a pasar el examen si Guinea Ecuatorial respeta o no los derechos humanos. ¿Por qué vamos ahí? Vamos ahí porque van a coger ese instrumento que llaman Pacto Internacional. Este es el examen. El Pacto Internacional lo que van a examinar a Guinea es si respeta. No si respeta al alcalde, no. Este es el instrumento Desde jurídico luego, que sí, van a mirar sí. si Guinea respeta. Ahora, los que Entonces dicen, ese viaje refleja Mateo, perfectamente lo que dice nuestra Constitución en su artículo 8. si nosotros, los que dicen que este instrumento jurídico no forma parte del ordenamiento jurídico de Guinea, estoy muy de acuerdo, pero que respondan a la pregunta. Los que han salido de Guinea, el billete lo paga el Estado, la instancia lo paga el Estado, todo lo que va a hacer ahí lo paga el Estado. ¿Por qué? ¿Es que nos sobra con la crisis que estamos?
¿Van ahí para escuchar? Van ahí para pasar examen. Desde luego. Entonces, si vamos para pasar examen de la EPU, es porque somos miembros de la ONU. No puede haber discusión en lo relativo, a no ser que alguno, Entonces, a una persona a ser que parezca miembro, de otra cosa. acatamos. A ser miembro, acatamos. Lo que dice la Constitución en su artículo 8. La ley fundamental, nuestra ¿Sí? ley fundamental ¿Sí? dispone que Guinea Ecuatorial acata, se adhiere. Eso no es que se adherirá, adhiere, se somete. Y para probar ese sometimiento estamos ahora para ir a pasar la EPU, para decir si efectivamente Guinea respeta o no, si se adhiere o no. El artículo 8 de nuestra ley fundamental forma parte del examen que van a hacer Desde luego. a Guinea Ecuatorial en breve. Entonces esos juristas, esos grandes profesionales de derecho que dicen que el artículo 8 no es aplicable, esos grandes juristas que dicen que el pacto internacional no es aplicable en Guinea, ¿en qué se fundamentan? ¿Por qué no pasan un día a la radio para explicar a la audiencia igual también tienen argumentos, Desde luego. pero que vengan a exponerlos? Ujú. Porque no hay otra prueba como la que tenemos ahora. Que Guinea ha quitado su gobierno está en camino para pasar la EPU si de verdad Guinea respeta su artículo 8. Es lo que van a hacer. Esas son las preguntas que nos van a hacer. ¿Es que respetáis vuestro artículo 8? Si respetáis vuestro artículo 8, luego tenéis que respetar este Desde luego, instrumento. sí. Entonces, ahí está el examen. Entonces, aquellos que dicen esto, que el instrumento jurídico de la ONU, que se llama Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, no es un instrumento que forma parte del ordenamiento jurídico, les invito que vengan aquí como juristas profesionales a poder demostrar sus argumentos, pero con base a la ley. Desde luego. Bien, habiendo dicho eso, Mateo, Recordemos que el programa está totalmente en directo, 333-09-2260. El programa es Reflexiones Jurídicas. Si usted quiere enviar un SMS, el número es el 555-2757-22. Seguimos. Mateo, vamos a seguir respondiendo a la pregunta del señor. Una pregunta pertinente e interesante. Es tan importante porque esta pregunta forma parte de la solución al problema. Y esa pregunta tiene mucha relación con los derechos humanos, porque cuando se encarcela a la gente por deudas, es una violación directa de los derechos humanos. Entonces, menos mal que han hecho la pregunta, porque forma parte para que Guinea vaya teniendo más puntos. Desde luego. Cuando dejemos de encarcelar a la gente por deudas. Bien, Mateo, para poder Entender lo que son los títulos para ejecutivos. poder desarrollar el tema, para que esa disertación, la audiencia nos entienda, vamos a dividirla en dos partes, porque el objeto es hacer a la audiencia, a todos los que nos escuchan, entender por qué no se debe y más, cuál es el procedimiento Desde para luego. recuperar las deudas. ¿Qué debe hacer? Es porque algunos van a la policía porque creen que es la única opción. Primeramente, aquí es lo que hemos hecho es tratar de justificar que no se debe, Sí. demostrar a través de la ley que no se debe El artículo encarcelar. 9 lo dice tajantemente. No. No se debe. Nadie. No, ¿cómo vas a cobrar? No. Dice nadie. Luego el Estado tiene que adoptar medidas como recuperar, pero de entrada nadie. No se debe encarcelar a la gente por deuda contractual. Nadie debe ser encarcelado por no poder cumplir una obligación contractual. Es decir, una obligación que nace de un contrato. Nadie debe ir a la cárcel. Eso es lo que dice el instrumento jurídico, se llama pacto. Este pacto me parece que Es superior a nuestra constitución. Está por encima, no debajo, encima. Porque si nuestra constitución se somete a algo, cuando Desde luego. uno que se somete no puede estar encima, No, está no, debajo. Desde luego. Entonces, desde luego. el pacto está por encima de nuestra constitución. Ese pacto, gracias por ilustrar el capítulo 9 que acabamos de escuchar. Ahora, conviene que ese documento obre en las distintas comisarías como para que... eso tenemos los fiscales que son garantes de la legalidad. Luego ya entramos en la segunda fase, en lo de quién les nombra y todo eso. Vamos a desarrollar primero Adelante. la parte en lo relativo a cómo recuperar las deudas. No podemos entender cómo recuperar las deudas si primeramente no hablamos un poco de cómo se venía recuperando. ¿Por qué? Porque hay una legislación moderna que lo simplifica.
este instrumento jurídico que viene a simplificar cómo recuperar las deudas se llama Acto Uniforme de la OHADA relativo a procedimientos simplificados de cobro y vías de ejecución. ¿De cuándo? Hablamos del 17 de octubre de 2023. Es reciente. Esto es reciente, Sí, Mateo. Sí. Eso es reciente, 2023. sí. Es decir, desde 2023 el legislador comunitario ya ha adoptado otro mecanismo más simplificado para recuperar las deudas, para evitar ir a la comisaría. Bueno, aquí ahora tratamos de sensibilizar a la población que por temas contractuales, tipos de temas, no conviene Ir a la policía. no solo a la población, incluso a los jueces, porque los jueces de Guinea también mandan a la gente a la cárcel por deudas. Yo tengo pruebas. Entonces, Sí, ujú. vamos a hablar, antes de hablar del nuevo instrumento, vamos a hablar cómo se hacía antes. Porque para saber qué se hace ahora, es bueno entender cómo se hacía. Para saber cómo estás hoy, que mira cómo estuviste ahí. Exactamente. Desde luego, claro. Y el que dice Guinea no está desarrollado, porque como no conoce ni Guinea de De ayer. ayer, claro. El que conoce Guinea de ayer, ya Totalmente de acuerdo. no puede decir No, que eso no encaja, esto porque encaja. ¿Te das cuenta, no? Sí. Cualquiera que diga por ahí en Europa, Guinea, Ajá. porque no conoce Sí, Guinea de ayer. sí. Nosotros que conocemos Guinea de ayer, Ya. estamos orgullosos de que Desde luego, vamos a velocidad de bala. Desde luego. Muy bien, adelante. Bien, Mateo, Ayer, ¿cómo se hacía ayer? Para hablar de cómo se hacía ayer, hemos de ir al Código Civil. Al Código Civil de 1800. Es decir, el Código Civil aplicable en la República de Guinea Ecuatorial. Heredado De 1800. de la colonia, Mateo. De 1800. De 1800. Y estamos en 2025. 2021. Estamos en 2025. ¿Y qué pasa? Que se sigue Estamos aplicando. en el siglo XXI, quiero Sí, decir. sí. Entonces, Mateo, ¿cómo se hacía? Mateo, es que hay que entender, cuando se legisla una ley, ya siempre le he dicho que la ley es un producto para el consumidor. ¿Quién es el consumidor? La población. Sí. Entonces, el legislador legisla según las exigencias del momento. No se puede hablar de avión, de código de transporte aéreo, si no había aviones. Todo lo que se hace para el momento. En cuanto llegue que el producto que se llama ley ya no da resultado, entonces se modifica o se deroga. Bien, ¿cómo se hacía antes? Antes se hacía con base al artículo 540 de nuestro Código Civil, que más tarde se derogó, que se llama juicio de mayor cuantía, y se pasó al artículo 680 y siguiente. ¿Qué se hacía? Se interponía antes lo que se llama demanda de juicio declarativo. ¿Qué significa juicio declarativo? Que usted va a anteponer una demanda. En otras palabras, usted va al juez a decir al juez que el juez declare si es verdad que Mateo me debe. Así se empezaba. Usted me debe dinero. Tenemos un documento donde usted dice que me va a pagar el día tal. Pero antes se hacía que usted tiene que ir al juez, que efectivamente el juez también diga que sí, usted le debe y tiene que pagarle. Eso se llama juicio declarativo. Que el juez me dé la razón, no que me den dinero. Primero que me den la razón. Demanda para que me den la razón. Tiene usted razón. Porque igual el otro también traiga una prueba de estas y luego no me dan la razón. Yeah. Entonces, así se empezaba. Después de darme la razón, se interponía otra demanda de solicitud de ejecución de la sentencia que el mismo juez ha dictado. ¿Me entiende? Sí. Entonces, eran dos procesos. Un proceso por el que se solicitaba al juez que te dé la razón. Y el otro procedimiento era para solicitar al juez que ejecute lo que ha dictado que tengo razón. Me acuerdo una vez seguía la tele, una señora decía en la tele, en la policía, me han dado la razón, yo no quiero razón, quiero mi dinero. Dije, esa señora está muy avanzada. Lo que quiere es su Mateo, dinero. ¿te das cuenta? Lo que viene en la legislatura en 2023, esa señora ya lo decía. Sí. Que yo no he venido aquí que me den la razón. He venido aquí que quiero mi dinero. Sí. Nada de razón. Sí. ¿Qué hago con la razón? Yo como razón quiero mi dinero. Entonces, antes era que primero que te dieran la razón. Una vez darte la razón, decir una sentencia por la que se estima. Mateo, estimar significa que el juez acepta lo que usted dice.
Desestimar es que el juez Rechaza, niega sí. o rechaza lo que usted dice. Ujú. Porque hay conceptos que a veces en derecho la gente confunde. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Admisión y estimación no es lo mismo. Ujú. Admitir es cuestión de forma. El juez ha admitido que va a leer mi escrito. Sí. ¿Sí? Eso es admitir. Ujú. No tiene nada que ver si me va a dar la razón o no me la va a dar. Admisión. Entonces, cuando admite el escrito, dicta una providencia de admisión. Sí. Se ha admitido a trámite. Significa que el juez ha aceptado leerlo. Ujú. Nada más. Y otra cosa es estimación. Es que aparte de que lo haya admitido, también estima lo que le he pedido. Ujú. Porque puede admitir y desestimar perfectamente. Por esa razón el programa de reflexiones jurídicas, esas pequeñas aclaraciones que consideramos como si nada, pero son muy importantes, Muy importantes. porque por lo general nosotros los ciudadanos entendemos las palabras tal cual. Así Es decir, es. literalmente, como me lo dicen, yo entiendo que, bueno, como lo ha dicho, pues así es. Mateo, Siendo que en el mundo, no solo ustedes, en el mundo, Mateo, no solo usted, incluso hay jueces que tampoco lo dominan. por favor, Porque hay jueces que por favor, señor inadmiten a Bamonde, trámite. estamos hablando de profesionales. Mateo, Estamos hablando de no profesionales, dejan de ser personas. desde luego. Por eso digo que esos dos conceptos, para que un Pero juez... ¿quién mejor debe entender o comprender sus conceptos que un abogado, un jurista o un juez? Mateo, inadmitir a trámite es una cuestión procesal. Requisitos para admisión a trámite. No tiene nada que ver con que Mateo lo que ha pedido es mucho o es poco. No. Admitir a trámite es si cumple los requisitos de forma. Sí. Y muchas veces, Mateo, haciendo un poco alusión al programa anterior, ¿te acuerdas cuando hablamos del procedimiento administrativo? Sí. Donde habla no formalismo, Ujú. que dice que no se puede inadmitir un documento por cuestiones por un requisito que no es No, indispensable. desde luego, sí. ¿Te das cuenta, no? Sí. Debe ser una cosa que la ley exige, que esto no se puede admitir sin esto. Sí. Eso es admitir a trámite. Entonces, si un documento cumple los requisitos, aunque te pide que quieres ser alcalde, admítalo antes. Si cumple con los requisitos. Desde Y luego. luego dentro, cuando lo hayas leído, desestima. Ujú. A no ser que donde él viene a solicitar algo, usted no es competente, que es una cuestión de forma. Pero a veces se inadmite a trámite. Incluso cuando se inadmite a trámite, se debe dictar no se debe dictar providencia, debe dictar auto cuando es un juez. Porque debe motivar por qué lo inadmite. La inadmisión no es cualquier cosa. Admitir, sí. Providencia de admisión. Porque admitir, lo admite. Pero incluso también se puede dictar un auto para decir por qué admite. Ujú. Pero peor todavía, un juez no puede ser que inadmite y dicta solo una providencia que inadmite. Usted tiene que alegar por qué inadmite mi Desde documento. luego, sí. Porque el administrador ha interpuesto un documento, ha presentado un documento y espera una solución. Y usted a simple y a llanas inadmite mediante una providencia de 2 palabras, se inadmite a trámite. Esto no es así. Mm. Esto es ilegal. El juez debe motivar. Porque si tuvieran que estar motivando, no estarían haciendo ese chollo que en cualquier momento se inadmite a trámite. No, usted tiene que motivar por qué dice que no admite a trámite. Usted no acepta leer el documento que ese señor ha venido a presentar aquí. Entonces, otra cosa es desestimar. Es que lo que pide, no estoy de acuerdo porque la ley dice lo uno, lo otro, lo otro. Sí. También, habiendo dicho eso, esto es en lo relativo al viejo procedimiento. Ya hemos dicho, primero se interponía una demanda por el que se solicitaba que el juez te declare si usted tiene razón o no. Ujú. Y una vez que te daba la razón, en la segunda parte, usted le solicitaba que ejecute lo que en su día dijo. Desde luego, sí. ¿Te das cuenta, no? Así Sí. se hacía. Pero luego el legislador se dio cuenta que hay demandas que no se debería dar todo ese lujo de tiempo. ¿Por qué? Mateo en su día vino a mí, le presté dinero, pero en el documento Mateo me dijo que me iba a pagar el día 20. Me iba a dar 20 millones el día 20. Bien dicho. Poco importa que las causas, pero hay un documento donde Mateo dice que me va a pagar 20 millones el día tal. Entonces, ¿por qué ese documento había que irse más al juez? Estamos entrando ya en la segunda Y parte. desde luego, sí, sí. ¿Por qué había que ir al juez para que me dé la razón? ¿Qué razón más se pide aquí? Si hay un documento donde hay firmas que ese señor debe pagarme.
ahí estamos entrando en el segundo procedimiento donde de lo que hablamos del 17 de 2023, octubre. El segundo procedimiento, que es el Sí, actual. el procedimiento simplificado, ya Sí. no el declarativo. El declarativo es largo.